UBIC, tu camino, nuestro objetivo. Buen día, bienvenidos de nuevo a los miércoles en los cuales desde UBIC compartimos contenidos de valor para pequeñas y medianas empresas, para consultores o instituciones de fomento empresarial que están buscando conocer herramientas, metodologías que les ayuden a obtener más y mejores resultados. El día de hoy vamos a trabajar un tema que por los presentes hechos o por lo que nos pasó desde el 2020 ha cobrado mayor relevancia en la conversación de las empresas, y es todo lo asociado a la gestión de riesgos. Vamos a trabajar con ese propósito que mantenemos todos estos miércoles en la contextualización que nos facilite posteriormente apropiar una herramienta que nos ayude a una gestión oportuna, fácil, práctica de un tema como en este caso es el de gestión de riesgos. Mi nombre es André Felipe Otero y hoy los quiero acompañar con esta conversación en las cuales voy a contar algunas experiencias de estos 23 años de experiencia profesional que tienen que ver con todo, tienen que ver con familia, tienen que ver con trabajo, con estudio, porque finalmente todo lo que hacemos en nuestras vidas nos ayudan a construir y a tener el conocimiento que facilita la toma de decisiones en el camino. Pero adicionalmente, como lo he dicho en nuestros webinars, desde UBIC hemos hecho un equipo de consultores con los cuales estamos materializando mucho conocimiento que esos consultores han trabajado durante los años y que finalmente se vuelven herramientas prácticas para que cualquier persona con una contextualización adecuada pueda trabajarlos en un proceso de autogestión o con la ayuda de estos consultores para lograr en menor tiempo mejores resultados. La agenda va a tener un punto de partida, luego vamos a ver algunos conceptos y finalmente vamos a hablar de análisis de riesgos y cómo una herramienta nos puede ayudar con estos análisis de riesgos. El punto de partida es cómo se ha enfrentado este tema de análisis de riesgos o gestión de riesgos en general. Después de la Guerra Fría se hablaba de VUCA. VUCA en el tema de gestión de riesgos como el entendimiento de que hay situaciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Hoy incluso muchos han escuchado el término VUCA con la crisis asociada o los riesgos derivados del tema de pandemia, que nos llevaron a pensar nuevamente en cómo estamos inmersos en escenarios volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Pero digamos que hay una evolución natural dada las condiciones ocasionadas por lo que pasó con la pandemia. Y se habla hoy del modelo Bunny, donde entendemos lo frágil que somos, eh, donde reconocemos que de esta fragilidad y estas situaciones se deriva una ansiedad importante y debemos estar también atentos a esos procesos de mitigar o trabajar con esa ansiedad. ¿Cómo entendemos que
esa lógica que teníamos causa-consecuencia finalmente no es tan lineal y que hay elementos que en términos de consecuencias paralelas, diagonales o de cualquier índole, finalmente hacen que el proceso pues, sea no lineal. Y entender esa lógica nos obliga a pensar un poco más allá, en particular desde la gestión de riesgos. Y cómo también entender que hay cosas que son incomprensibles. Hemos tenido que vivir diferentes procesos, pérdida de familiares, empresas que han desaparecido, eh, por muchas razones, pero en algunos casos también por una gestión de riesgos que de pronto no tenía esa amplitud de entendimiento y lo incomprensible que pueden ser algunas situaciones y cómo eso deriva en unas consecuencias importantes para los procesos o los caminos de personas o de empresas en particular. Estas situaciones de entorno que nos llevan a considerar esos riesgos o a enfrentar esos riesgos y que nos pueden dificultar a llegar a esos resultados deseados, o también porque nosotros mismos definimos los objetivos, son situaciones que nos deben hacer pensar y entender cuáles pueden ser esos controles, esas formas de mitigar el riesgo para que finalmente nuestro propósito central o esos objetivos que tenemos en el tiempo pues se puedan lograr. Estamos en medio de un mundo caótico, en un mundo donde los riesgos están cada vez más visibles por diferentes circunstancias. Hay guerras, hay situaciones monetarias, tributarias o pandémicas o de enfermedades que están acercándose a nuestros entornos directo o indirectamente, que nos hace pensar que eh, tenemos unas barreras que nos pueden impedir llegar al resultado. Entonces hay que pensar muy bien en esas barreras. Por lo tanto, si queremos llegar a resultados más grandes, posiblemente esas barreras van a ser un poco más grandes. A nivel de conceptos, hay muchas definiciones de lo que significa riesgo. Aquí tenemos algunas de ellas, resalto tres. Una asociada que es el daño eventual más o menos previsible. Sabemos con el modelo Bani o BUCA, pues lo impredecible que pueden ser estos riesgos que eh, cambiaron la forma en que vemos las cosas, tumbaron todos los modelos y proyecciones que muchos economistas o estadistas trabajaron durante años y que finalmente fueron situaciones que afectaron cualquier tipo de proyección. Que el riesgo está asociado a una contingencia o proximidad a un daño, que finalmente uno está pensando en cómo podemos mitigar ese daño posible que se dé en el camino. Y finalmente sobre la posibilidad de que algo malo suceda. Son tres definiciones que nos meten en el tema de la posibilidad y que finalmente es una posibilidad asociada a un daño, algo que tenemos que pensar porque hay que definir contingencias frente a ese daño. Y ya cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos de ese proceso, digamos, un paso a paso que nos lleva a identificar, analizar y dar respuesta a los factores de riesgos, a esos daños posibles que mencionábamos en las definiciones anteriores, que finalmente, si yo los gestiono, puedo lograr que la organización pueda cumplir sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces no es una conversación menor. Es una conversación que en algún momento debe aparecer en una sala de juntas, en un proceso de consultoría, al interior de la gestión que pueda hacer un gerente. Debemos preguntarnos si tomamos el objetivo uno que tiene este indicador, cuál puede ser el riesgo posible alineado con ese indicador. Entonces, si tenemos un plan de objetivos a 2 meses, a 3 meses, a un año, dependiendo del ejercicio o la dinámica que tenga cada empresa en su definición de metas o de indicadores, cada uno de esos objetivos indicadores posiblemente va a tener un riesgo asociado. Si quiero entrar a un nuevo mercado, ¿cuál es el riesgo que de pronto ese mercado me rechace o que el tema tributario o la nacionalización de recursos económicos pueda ser una barrera o un riesgo que afecte los resultados que quiero obtener de ese nuevo mercado? Si quiero lanzar un nuevo producto, si quiero contratar a una persona en un alto nivel ejecutivo, si quiero hacer una inversión, hacer un préstamo, ¿cuáles pueden ser los riesgos que
que sean evidentes o no evidentes asociados a esa decisión estratégica o decisión operativa que estoy tomando. Entonces, ¿cómo cuidamos la generación de valor? Porque a veces somos o muy precavidos porque no tomamos decisiones y finalmente no generamos valor porque le tenemos miedo a todo y tenemos riesgo de muchas cosas. O también a veces somos muy arriesgados y no consideramos que pueden haber elementos en el camino que pueden destruir una empresa, que pueden afectar significativamente o impactar significativamente el desarrollo empresarial o personal de un líder en esa organización. Entonces, en eso estamos inmersos todo el tiempo, a nivel ejecutivo, a nivel desde el consultor que está buscando que la empresa cuide y gestione esos riesgos, pero finalmente el riesgo como tal no es el propósito. Fíjense que aquí hay un elemento importante, es cómo pensamos en el riesgo para cuidar la generación de valor, porque finalmente el riesgo es algo que está en el camino. Como lo veíamos en una diapositiva anterior, finalmente el riesgo está en el camino para lograr un resultado que es nuestro propósito principal. Entonces el objetivo no es quedarnos en la evaluación de riesgos y tener cuadros muy bonitos que nos digan cuál es el riesgo más importante o menos importante, sino cómo priorizamos, entendemos, calificamos los riesgos, los mitigamos para lograr un resultado, un proceso de generación de valor que sea realmente importante para la organización. ¿Qué beneficios tiene hacer gestión de riesgos? Identificar, controlar y proyectar riesgos y amenazas, fomentar un enfoque de gestión proactivo, digamos, antes de que pase, pues pensar qué podríamos hacer, cómo optimizamos la toma de decisiones, cómo generamos la confianza en la organización, si tenemos inversionistas, accionistas, colaboradores que están deseando tener una continuidad o aportar a una empresa que es sostenible en el tiempo, cómo usamos eficientemente los recursos, cómo mantenemos a salvo las operaciones de la empresa en medio de tantas situaciones, cómo reducimos el tiempo de interrupción y recuperación. Sabemos que si pasa algo podemos reaccionar de esta forma y darle continuidad al negocio, cómo brindarse ante pérdidas importantes o monumentales de la empresa, entre muchos beneficios que podemos tener en la gestión de riesgo. Y ya avanzando en una gestión integral de riesgos, aquí tenemos una pirámide que nos puede ayudar a entender cómo finalmente en la base se hace una clasificación de riesgos. De todos esos procesos, actividades que se hacen en las empresas, pues hay temas de gobierno, temas de estrategia y planeación, de operación de infraestructura, de cumplimiento, de reportes financieros. Y una vez los tenemos clasificados, los metemos en un proceso y finalmente se va depurando el tema de riesgos porque puede ser cosas que finalmente se pueden solucionar incluso con el proceso de mejoramiento mismo del proceso y ya con eso generamos un control sobre el riesgo, mitigamos un riesgo. Digamos que en ese análisis o en ese proceso podemos ya empezar a filtrar. Luego esos procesos pasan a decisiones o a eh, consideraciones o políticas estratégicas desde infraestructura común de riesgo, gente, procesos, tecnología, temas financieros, operativos o de cumplimientos. Y finalmente, la gerencia o la alta dirección toma decisiones o toma un tono frente a la gestión de riesgo. Hemos encontrado gerentes en el camino que son muy orientados a riesgos y están viendo situaciones que se deben considerar en casi todas las secciones de la empresa y por el otro lado, algunos gerentes o juntas directivas que no ven riesgo y van tomando decisiones o haciendo gestión sobre acciones sin considerar. Entonces, ese tono, ¿cómo lo mediamos para que finalmente sea el tono adecuado para el modelo de negocio, el sector empresarial, el tipo de organización, el tipo de equipo de trabajo que se tiene? Porque finalmente ese tono se vuelve importante. Puede ser que algunas organizaciones necesiten un tono que lo lleve a tomar un poco más de riesgos y que de pronto ese apetito, el riesgo, como se le llama, tenga algún margen de maniobra que facilite de pronto mayores recompensas, que son esos objetivos que se logran en este tipo de organizaciones que se atreven a hacer cosas diferentes a las que hacen sus competidores. Eh, o puede ser que el tono sea más de precaución
porque hay compromisos importantes, porque hay un grupo de accionistas o un grupo de clientes, de colaboradores que demanda que ese compromiso o la sostenibilidad de empresa se mantenga en una figura muy protegida, por lo tanto el tono tiene que alinearse con esa cultura, con ese organismo que está finalmente demandando eh, un apetito de riesgo un poco más sensible a esa necesidad que tiene el grupo como personas o como modelo de negocio o en un sector específico de la industria. Entonces, se desarrollan e implementan estrategias con ese tono desde la dirección y se mantiene y mejora continuamente la gestión de riesgos. Entonces, cómo esto finalmente está funcionando como todo un sistema integral para la toma de decisiones y finalmente para lograr esos objetivos de negocio. Entre los puntos de partida, algunos pueden considerar las normas ISO como elementos que dan ciertos pilares para hacer de riesgo, muchos pilares para hacer gestión de riesgos, y vemos como de tenedor de información, cadena de suministros, en las normas asociadas a productos, servicios, o gestión ambiental, en salud, o según información, en cada uno de esos focos que encontramos en las normas de calidad, eh, hay unos capítulos importantes que definen controles o políticas asociadas a la gestión de riesgos. En particular, digamos que la ISO 31000 y la ISO 22301 son normas muy enfocadas a la gestión de riesgos. Eh, uno podría ver, por ejemplo, de la ISO 31000, que es bastante usada a nivel mundial, cómo se proponen unos principios que nos dan un derrotero para trabajar, desde la creación de valor hasta facilitar la mejora de la organización en una serie de elementos que nos permiten autoevaluarnos o con un tercero evaluar si lo estamos haciendo adecuadamente para evitar que no se genere valor. Finalmente hacer gestión de riesgo para aumentar la generación de valor o que esos riesgos no dificulten la generación de valor como lo veíamos anteriormente. Propone un marco de referencia. Digamos que una discusión muy importante es que desde la organización se deben tomar decisiones para definir un marco de referencia en el cual definamos esos alcances de la gestión de riesgos, dónde cuidamos y qué no cuidamos o qué de pronto podría ser objeto de más supervisión o de menos supervisión. Entonces, digamos que hay unos elementos para definir ese marco de referencia asociados al diseño, la implementación, el monitoreo y la mejora continua de ese marco de referencia. Y finalmente un proceso de esa gestión de riesgos en el cual digamos que hay tres elementos centrales que es la identificación, análisis y evaluación de riesgo, pero sobre esos tres hay unos elementos asociados al análisis de contexto, como lo vemos en esta siguiente diapositiva, y al tratamiento de riesgo, y por el otro lado, a cómo continuamente estamos haciendo una consulta, retroalimentación y seguimiento del riesgo. Finalmente, este marco de trabajo, este proceso, hace que estemos constantemente trabajando en una gestión de riesgos que logre evitar esa generación, la disminución en la generación de valor, como hemos insistido en esta presentación. Una forma muy sencilla de presentar el tema de gestión de riesgos es con estos cuatro pasos y de pronto ya nos encaminamos a lo que podría ser una herramienta, ya sea porque ustedes tienen una herramienta, finalmente el objetivo no es que ustedes usen una herramienta que nosotros recomendamos, sino que apropien el concepto. Y creo que un elemento, algo importante para apropiar es que la gestión de riesgo puede ser tan compleja como cada organización lo define, pero en el fondo debe tener siempre estos cuatro pasos. Debe haber un proceso muy claro de identificación, cuáles son los riesgos, un proceso muy claro de evaluación, de estimar los riesgos, cuál es la probabilidad de que suceda y cuál es el impacto. Finalmente, ya hay un acuerdo global en que uno mide ese impacto y probabilidad de que suceda ese riesgo y con base en eso, como lo vamos a ver más adelante, uno puede clasificar los riesgos y tomar acciones o controles sobre ellos. Entonces, esa es la segunda actividad. La tercera actividad es cómo vamos a tratar el riesgo.
qué puedo hacer para reducir, qué controles puedo implementar, por dónde inicio, cómo voy a hacer ese tratamiento de riesgos y finalmente cómo le voy a hacer seguimiento a los riesgos. Entonces, identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de los riesgos. Y en ese seguimiento de los riesgos de hecho, fíjense que ya no es evaluar el riesgo en sí, sino evaluar los controles, porque el riesgo posiblemente siempre va a estar, pero lo que yo puedo gestionar es cómo controlar el riesgo y tal vez ese control que estoy usando no es el más adecuado. Por eso aparece seguimiento de los controles, porque muchas veces nos aferramos a un control y no lo evaluamos y consideramos que ya tuvimos en cuenta el riesgo, que en alguna reunión definimos un control, pero aquí nos están diciendo, venga, tómese su tiempo para evaluar si ese control está siendo lo suficientemente efectivo y por lo tanto las decisiones que tomó en ese momento pues se podrían revertir en el caso de que no sea efectivo y cómo pensamos en un control más adecuado para la gestión de riesgo, porque puede ser que el riesgo también haya tenido sus variaciones o su evolución. Entonces, son cuatro elementos a considerar. Y aquí, en forma de paréntesis, fíjense que la gestión de riesgos está muy atado a algo que se llama la continuidad del negocio. Un tema que ha sido bastante protagónico porque hemos visto cómo oportunidades de negocio, empresas que llevaban poco tiempo y también empresas que llevaban mucho tiempo en el mercado han afectado su continuidad dado por el COVID o otras situaciones derivadas del 2020. Entonces, en la gestión de riesgos hablamos de la continuidad del negocio y hablamos de conocer los riesgos, reducir los riesgos y manejar el desastre. Cómo comunicamos, cómo generamos un plan de acción y de continuidad. Dice aquí un proceso un poco más amplio hablando de continuidad. Entonces, análisis de riesgos se vuelve un componente y está el ciclo de gestión de riesgos que mencionábamos anteriormente. Entonces están los cuatro pasos. Entonces, análisis de riesgos. Ya una vez el riesgo se puede materializar en un planteamiento de cómo se manejaría una crisis, cómo se respondería a esa crisis, cómo se comunicaría la crisis, si pensamos que obviamente un riesgo puede generar desastres, cómo se recupera uno de esos desastres, cómo se analiza ese impacto de negocio, o como llaman algunos el VIA, el impacto del negocio. Y cómo eso finalmente se vuelve un plan de trabajo para recuperarse y darle continuidad al negocio en medio de la materialización de esos riesgos. Entonces aquí hay una oportunidad de prepararnos para esos casos. Un ejemplo que se usa en temas contractuales es que cada vez que uno firma un contrato, uno debe tener muy claras las cláusulas de salida. El ejemplo cotidiano, en algún momento lo escuchaba, era cuando te cases, también piensa qué pasaría si hay un divorcio. Cuando te vuelvas socio de una empresa, piensa en los estatutos, qué pasa el día que dejes de ser socio. Cuando firmes el contrato de arrendamiento de una vivienda o de un vehículo, qué pasa el día que decidas terminar el contrato antes de que se cumpla el tiempo. ¿Cuáles son esas cláusulas de salida? Entonces, cuando estamos hablando de una empresa, más allá de los estatutos, de los protocolos de familia y otros documentos que son importantes para esa continuidad de negocio, es como también tenemos un ciclo, un ejercicio que nos ayuda a pensar qué pasaría si ese riesgo se materializa, cómo reaccionamos ante el riesgo, cómo lo manejamos, cómo damos respuesta, cómo lo comunicamos. Fíjense que, por ejemplo, en comunicación de riesgo hay personas expertas en generar comunicados asociados a situaciones que se han materializado en las empresas, porque la forma en que comunicamos puede impactar significativamente en los procesos de la empresa, en si puede seguir generando valor o si de pronto una mala comunicación puede afectar esa generación de valor. Cómo lo recuperamos y cómo pues analizamos cuál podría ser ese impacto de los riesgos. Y ya cerrando esos paréntesis, concentrémonos en el análisis de riesgos. Y ahí pasamos a la presentación de la herramienta.
En análisis de riesgos hay diferentes elementos a considerar. Digamos que hay unos factores externos, como lo vemos en la gráfica, y unos factores internos. Ya, digamos que eso se ha evolucionado a tal forma que uno podría tener un listado de factores externos asociados a recursos. Entonces está financieros, tipos de interés, tasas de cambio, disponibilidad de los créditos, que son temas que los definen otros, son factores externos. Pero a nivel interno yo puedo tener riesgos en tesorería, en la financiación, en el crédito a clientes, que son decisiones propias. Entonces yo cómo gestiono o cómo me preparo para esos riesgos que son externos y cómo trabajo en los riesgos que yo mismo puedo propiciar cuando tomo una decisión frente a lo que hago desde el punto de vista de recursos. O mirando el círculo de abajo frente al tema de talento humano. Entonces, frente al talento humano puede haber leyes, puede haber una cultura, puede haber temas sociales que afecten el recurso humano de la organización. Pero también yo puedo tener temas de cómo hago reclutamiento que puede generar riesgos, cómo genero suministros para, cómo genero la transparencia para, la responsabilidad social de mi empresa. En ese análisis de riesgos ya debemos pensar en que hay factores externos y factores internos a considerar. Uno podría generar un listado y empezar a hacer una evaluación de cada uno de esos elementos, cómo pueden ser riesgo o no para la organización. Básicamente lo que hacemos, por ejemplo, en la herramienta que vamos a presentar en unos minutos, es tener muchas opciones para que el empresario, el líder, el consultor pueda seleccionar y finalmente todo el proceso vaya guiado con las posibilidades que pueden darse en el entorno desde la lógica de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Hay que dar algunos ejemplos. Digamos que en todo este proceso, pues hay que reconocer que hay factores externos, factores que se derivan de decisiones que toman otros. Por ejemplo, tipos de interés, tipos de cambio, disponibilidad de créditos, temas financieros que finalmente son decisiones de la banca, del gobierno, que afectan temas de los recursos disponibles para la organización. Pero internamente puede haber procesos de tesorería que generen riesgos, puede haber temas de financiación, de crédito a clientes, también puede ser un tema asociado a talento humano, cómo los recluto, cómo genero suministros, cómo doy transparencia, cómo soy responsable socialmente, riesgos asociados a los activos de la empresa. Y podemos tener un listado de factores internos y externos que debemos estar permanentemente evaluando. Podemos definir cada 3 meses, cada 6 meses, cada mes, dependiendo de la necesidad, el modelo de negocio, el sector económico, ese análisis de posibilidades que se pueden dar en el futuro, de los objetivos que está definiendo la empresa, como cada vez que tomamos decisiones pensamos, bueno, si nos vamos por este camino, ¿cuál puede ser el riesgo? Cuando hablamos, por ejemplo, de definición de objetivos, es como definir un viaje. Si voy a viajar en avión de tal lugar a tal lugar, ¿cuál es el riesgo? Que el avión llegue tarde, eso qué podría implicar, cuánto nos cuesta. Entonces, todo ese proceso que se da en la vida cotidiana, cómo lo traducimos a ejercicios prácticos a nivel organizacional. Porque cada decisión que tomamos puede tener un riesgo importante o no, pero en la medida que somos conscientes, vamos a generar una práctica para tener controles adecuados y no tener de pronto repercusiones importantes para nuestra organización. En ese proceso, identificar y valorar los riesgos, pues lo primero que hacemos es clasificarlos, clasificar los procesos, las actividades y las tareas, que es el primer, que, como el paso cero, el paso uno, en este caso, pues con esta lógica que plantea la ayuda audiovisual. Entonces, miremos cuáles son los procesos de la compañía, cuáles son las actividades, cuáles son las tareas más recurrentes, las tareas que están presentes en el quehacer de la compañía. Ahora miremos cuáles de esas actividades tienen riesgo. Si existe riesgo, ¿cuáles son los controles para el riesgo? Luego que definimos los controles, pues evaluamos y valoramos los riesgos, definimos los criterios de aceptabilidad, empezamos a priorizar, porque si no empezamos en ese proceso a priorizar, pues finalmente vamos a tener demasiados riesgos que se nos va a olvidar producto o servicio que tenemos que desarrollar. Entonces, la gestión de riesgos no puede ser más importante que el quehacer de la compañía. Es importante, sin duda, pero tampoco nos podemos quedar en este proceso
afectando el otro. Por lo tanto, la mejor forma es priorizar en dónde enfoco mis análisis, mis controles, eh, dependiendo de los riesgos o los procesos a los cuales están vinculados esos riesgos. ¿Cuál es el plan de acción de control de riesgos? ¿Cómo revisamos ese plan? Y cómo aseguramos que la valoración de riesgo y los controles propuestos son efectivos y están actualizados. Entonces, en muchas compañías, en la medida que crecen, se hace necesario un oficial de cumplimiento, un gestor de riesgos, una persona dedicada a estar pensando, revisando procesos, revisando controles, haciéndole seguimiento a ese plan de acción o definiendo el mismo plan de acción para finalmente lograr que este tema de gestión de riesgos pues sea algo que está funcionando permanentemente y no que es algo que también hay que decirlo, es demandado por un ente de supervisión o por una dinámica del sector que dice tal empresa, tal sector tiene que tener un sistema de gestión de riesgos. No, que sea un tema que se vuelva consciente porque consideramos que si hacemos una buena gestión de riesgo, pues vamos a tener la posibilidad de pasar mejor, más rápido, sin afectar la generación de valor cuando ese riesgo se presente. ¿Cómo materializamos esa gestión de riesgo? Finalmente, todo esto que hemos dicho eh, se puede ver en un ejercicio de calificación que me ubique los riesgos si son muy altos, altos, medios o bajos, que precisamente nos ayuda a esa priorización. ¿Y cómo se logra ese resultado final? Calificando el impacto del riesgo, qué tan grave podría ser para la organización, si el impacto es catastrófico, si es importante, si es moderado, si es menor, si es insignificante, o la probabilidad que ese riesgo, de que ese riesgo se materialice. Entonces es muy probable, probable, posible, no es probable o muy improbable. Entonces una escala de calificación de 1 a 5, en otras palabras, donde yo califico impacto, que es el eje X, y probabilidad, que es el eje Y. Y finalmente voy a ubicar, fíjense que abajo ustedes pueden ver los cruces de impacto contra probabilidad. Voy a ubicar cuáles son los riesgos que están en esa zona de riesgo prioritario, arriba a la derecha, cuáles son esos que están por acá en riesgo bajo, abajo a la izquierda, y cuáles son esos que están en riesgo medio, que están en los lados o en la mitad de ese ejercicio de eje X contra eje Y. Para llegar a eso hay que tener criterios, hay que tener elementos, hay que tener ayudas, hay que tener eh, posibilidades de calificar adecuadamente un riesgo. Porque digamos desde la subjetividad uno podría darle una calificación de probabilidad o de impacto mayor de la que realmente tiene o menor de la que realmente tiene riesgo. Por eso es importante alinearse con ejercicios metodológicos o herramientas o expertos o personas que finalmente tengan el criterio para ayudar a calificar esos riesgos. En ese sentido, en la herramienta que ya después de esto vamos a presentar, podemos proponer diferentes escenarios de tratamiento. O reducimos la probabilidad, reducimos el impacto, o transferimos y compartimos el riesgo con otros, aceptamos el riesgo o evitamos o eliminamos el riesgo. Entonces, esas tácticas de manejo del riesgo, pues finalmente nos dan un plan de acción para seguir y evitar lo que ese riesgo pueda implicar. Vamos a entrar entonces a nuestra herramienta. Recuerde que UBIC es un sistema eh, que conecta el modelo de negocio con los objetivos de la empresa y con las competencias de un empresario o de un equipo de trabajo. Y finalmente en ese modelo que pueden conocer en ubicsystem.com,
cada empresario, cada consultor o cada institución de fomento puede descargar este tipo de herramientas. Tenemos más de 100 herramientas que ustedes pueden descargar. Esta es una de ellas. eh, y como se darán cuenta, pues es una herramienta que descargan, es información que queda para ustedes, eh, donde tenemos un Excel que hemos trabajado en forma importante. Vamos a empezar desde el momento cero. Entonces está UBI Riesgos como herramienta. Todas nuestras herramientas, para aquellos que no conocen nuestro sistema, tienen un video en el que se explica. Si le dan clic, pueden entrar al video en YouTube donde se explica cómo funciona. Y también tiene un instructivo donde ven el signo de interrogación. Hay un instructivo que dice, pues en esta herramienta, qué podrás hacer, cómo funciona, cuál es el paso uno, el paso 2, para qué sirven las tablas, qué tipo de información puedes encontrar, para qué sirve cada botón. Y eso de una forma práctica ayuda a la persona que autogestione sus riesgos. O cuando hable con el consultor, entienda de dónde sale cada una de las variables que es alimentado por el mismo sistema y que tiene que colocar la persona. Entonces vamos a iniciar. Fíjense que algo que hacemos siempre es que cualquier herramienta, cualquier tema que coloquemos sobre la mesa en una junta directiva, en un proceso de análisis de gestión o de gestión como tal, debemos preguntarnos, ¿esto lo vamos a hacer para qué? Vamos a hablar competencias de nuestros colaboradores, ¿para qué? Vamos a definir cultura y clima organizacional, ¿para qué? Vamos a sacar nuevos productos, ¿para qué? Vamos a segmentar mercados, ¿para qué? Y ese para qué es cuáles son los objetivos que está buscando la empresa en ese momento de la historia, en ese momento del camino empresarial. Entonces, enero a junio de 2023, los objetivos son, ahí tenemos 4 de ejemplo: mejorar la satisfacción y compromiso, aumentar la gama de bienes o servicios, mantener o mejorar resultados financieros y establecer relaciones más estrechas. Podría tener un quinto objetivo. Lo que hemos buscado es que todo esté parametrizado para que finalmente la empresa no se pierda en la semántica del objetivo o en decir si un objetivo es mejor que otro o una forma de expresarlo es mejor que otro o qué realmente quiere la organización. Entonces tenemos un modelo que hemos traducido de la OCDE, donde ellos proponen unos objetivos que las empresas podrían trabajar en búsqueda de generar mayor valor. Entonces tenemos 5 objetivos y esos 5 objetivos están asociados a lo que nosotros denominamos las caras del modelo de negocio. Para los que ya conocen Ubik, saben que Ubik es un cubo que tiene 6 caras, eh, y desde esas caras uno se hace todas las preguntas, encuentra todas las herramientas y consultores, y en este caso cada cara tiene asociados 5 objetivos. Entonces, si ustedes ven la cara de mercado de clientes tiene 5 objetivos, que son aumentar o mantener la cuota de mercado, entrar a nuevos mercados, aumentar la visibilidad o la exposición, establecer relaciones más estrechas con los clientes o aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de los clientes. Entonces, dependiendo de qué escoja, el sistema automáticamente se conecta con toda la lógica asociada al cumplimiento de su objetivo. Entonces, si aún no tienes objetivos definidos, escoge 2 o 3 más cercanos, los más cercanos al proceso actual, pero sí, siempre te invitaremos a definir un para qué. Gestión de riesgos, ¿para qué? Porque gestión de riesgos para quedarse en la casa o gestión de riesgos para irse al Oriente Medio. Son 2 contextos totalmente diferentes y el objetivo está muy amarrado a la gestión de riesgos. Hay empresas, no sé si es el caso de algunos de ustedes, que definen objetivos estratégicos específicos, como quieran, tácticas, como quieran llamarlas, y por ningún lado uno ve gestión de riesgos a esos objetivos. En algunos otros casos, eh, el análisis que se puede hacer es que se quedan en la operación, se quedan en la casa, hacen lo que siempre han hecho, ¿no? Entonces, como que uno diría si hay estrategia o no hay estrategia, pero esa es otra conversación para otro webinar tal vez.
Aquí tenemos 4 objetivos. Pasamos entonces a decir, identifiquemos los riesgos. Primer paso, ¿no? Identificación. Entonces, el sistema nos dice, listo, aquí ya tenemos obviamente cargados unos riesgos y tenemos unos criterios de búsqueda. Entonces, primero definimos si es interno o externo. Ahí está que es interno. Si es interno, nos da unas opciones. Recuerdan que había factores internos y externos cuando mirábamos ese proceso de análisis de riesgos. Entonces, si es interno, puede ser de corrupción, cultura organizacional, cumplimiento del plan, estructura, modelo de negocio, procesos y procedimientos, recursos económicos, recursos humanos. Bueno, vemos que ahí te plantea unas opciones. Dependiendo de la opción que marques, fíjense que aquí hay una descripción de esa opción. Le voy a colocar un poco más de zoom para que todos veamos. Entonces, ¿cómo se entiende ese riesgo? Entonces, esto salió automático, nadie tuvo que escribirlo. Entonces, cabe, por ejemplo, en el externo. En el externo, aquí está el externo, fuerza mayor. Vamos el segundo, ¿cuál es? Sociocultural. Entonces, externo, sociocultural. Pero digo, no, no es sociocultural, es político. Ah, bueno, aquí está, cambio de hábitos de compra. Entonces es eh, ambiental. Entonces, aquí aparece la definición de lo que es un riesgo externo ambiental, como lo entiende el sistema. Entonces, aquí ya la persona escribe cambios en los hábitos de compra. Fíjense que cuando no lo ha escrito, aquí como ya lo habíamos llenado, podemos ver este que es interno modelo negocio. Entonces, aquí no hay nada escrito. ¿Cuál es la causa raíz del riesgo? ¿Ya? Y entonces puede ser que haya desconocimiento del cliente. No se ha hecho ningún mapa de empatía, no se ha hecho un ejercicio de entendimiento de los jobs que cumple el producto o servicio con el cliente o la empresa con el cliente, o un ejercicio de antropología entendiendo también la dinámica de ese cliente, todos esos factores que pueden ayudar a la toma de decisiones sobre neuromarketing. Bueno, tenemos que uno podría ahondar en ese conocimiento de cliente de diferentes frentes. Pero la causa raíz es esa. ¿Con qué objetivo estratégico está vinculado? Entonces, con establecer relaciones más estrechas con los clientes. Fíjense que ahí aparecen los objetivos que yo prioricé. Entonces, aquí en el primero que estábamos trabajando, aparecen los 4 objetivos que yo prioricé. Si hubiera escogido un quinto objetivo, pues ahí aparecería. Porque yo asocio cada riesgo a objetivos estratégicos o objetivos de la empresa. Y puede ser que un riesgo esté asociado a más de un objetivo. Pero fíjense que si un riesgo está asociado a más de un objetivo, el control puede ser diferente. Porque el impacto, si por ejemplo el objetivo es aumentar mercado, ese mismo riesgo que está afectando aumentar mercado, la forma en que yo lo controlo debe estar ayudando a que yo siga generando valor en esos nuevos mercados. Pero puede ser que el mismo riesgo tenga que ver con desarrollar nuevos bienes y servicios, pero la forma en que yo controlo tiene que ver cómo yo controlo que se sigan generando nuevos bienes y servicios y generar valor desde ese punto de vista. Entonces los controles están asociados al cumplimiento del objetivo, al resultado, a esa generación de valor que tanto hemos mencionado en el transcurso de este webinar. Entonces, fíjense lo práctico que es. Esto antes eran conversaciones eternas y que a veces era difícil ponerse de acuerdo con el consultor, decir interno o externo, de qué tenía que ver ese riesgo con qué. Entonces, aquí en estos 5 minutos, 3 minutos, no sé cuánto nos hemos tardado en esta explicación, yo escojo si es interno o externo, escojo el factor de riesgo, el sistema me informa cómo se percibe ese riesgo. Ya uno dice, bueno, la cosa redes es esta, el sistema te dice, conéctalo con un objetivo, y aquí pasamos a la siguiente parte, listo, ya está el riesgo número 1, y aquí decimos, es operativo, es estratégico, es de cumplimiento, es de credibilidad, o de imagen, es financiero, es comercial. Entonces hay una clasificación que también nos ayuda a después tener un análisis que, por ejemplo, le dé el control a alguien en la organización.
Entonces, si es financiero, pues se lo voy a dar como responsabilidad a la persona encargada de los temas financieros, si es estratégico, a lo estratégico, etcétera. Que no sé qué es operativo, pues entonces aquí está la definición de operativo, que de pronto es de credibilidad. Entonces me aparece la definición de credibilidad, digámoslo como estaba. Eh, ¿Cuál es el impacto principal y cómo le vamos a colocar el riesgo? Entonces aquí en el factor interno, digamos que ya se había llenado, dice demoras o errores en el proceso productivo es el impacto principal y el nombre de riesgo es demoras o errores. Bueno, digamos que hay un nombre que se le colocó muy parecido al nombre de impacto. Aquí hay unos impactos que no tienen nombre y bueno, ya con esto pues tenemos un listado de 7 riesgos con los cuales podemos trabajar. Una vez identificados los riesgos, que fíjense que aquí tenemos toda la guía para hacerlo, y de pronto en ese primer paso que no hice énfasis aquí, uno podría pasar por cada uno de estos factores para saber, pues para analizar si hay riesgo, ¿no? Pero una vez hecho este ejercicio, pasamos al proceso de evaluación. En ese proceso de evaluación, para este ejemplo que son 7 riesgos, aquí el sistema ya trae, como pueden ver, digamos, desde el punto de vista de colores, lo que está en gris, lo trae de las otras pestañas. Están los riesgos que yo ya he definido, el riesgo, el impacto. ¿Qué me dice el sistema? Listo, pues empiece a medir. Mide el impacto desde lo que podría representar económicamente ese riesgo para la empresa, con unas escalas de valores en dólares. Entonces, en este caso es un impacto que podría ser entre 51.000 y 100.000 dólares. La gravedad del riesgo, insignificante, 14, bueno, ya lo clasifico en esa escala de 1 a 5 que mencionábamos frente a ese impacto, la gravedad del riesgo. Frente a la probabilidad, también lo clasificamos en esa escala de 1 a 5. El sistema, dependiendo de lo que yo coloque en estas dos columnas de gravedad y probabilidad, que son el eje X y Y, según veíamos anteriormente, de una vez lo ubica y lo ubica en riesgo bajo, alto, medio, alto y muy alto, dependiendo de ese cruce entre el eje X y el eje Y. Esto lo hace automáticamente. Y de hecho lo que hace es que presenta algo que muchas veces demandábamos del consultor, es, bueno, ¿qué significa que esté en riesgo bajo? ¿Qué significa que esté en riesgo medio? Entonces aquí se hace una interpretación, como les contaba, lo que está en gris es lo que el sistema arroja automáticamente. Entonces es un riesgo aceptable. En este caso, pues no es necesario intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique. Mantenga las medidas de control. Voy a colocar un poquito más de zoom para que veamos la recomendación. Entonces, ¿cuál es la acción o cuál es la interpretación de que el riesgo me dé rojo, verde, amarillo, naranja? Pues aquí está, el sistema lo carga. Ahora, ya lo he interpretado. Entonces, ¿cuál va a ser mi forma de manejar el impacto? Entonces, el sistema también me da unas posibilidades. Recuerden que habían 5 posibilidades que la mencionamos en una de las diapositivas anteriores. Yo puedo reducir el impacto, reducir la probabilidad, transferir o compartir el riesgo, aceptar el riesgo, eliminar o evitar el riesgo. Entonces aquí defino cuál va a ser mi táctica, qué voy a hacer, si es reducir el impacto, listo, cómo lo voy a hacer y quién va a ser responsable. Y una vez le coloco responsable. Y fíjense que consideramos importante que esto se vuelva un plan de acción. No solamente hacer un buen diagnóstico, sino también es cómo generamos un plan de acción. Y por eso, pues, creamos un ejercicio que es el ejercicio de seguimiento. Entonces, aquí aparecen los 7 riesgos. Dice el riesgo 1, cuál es el nivel de riesgo, qué interpretación se le da, cuál es la táctica que yo tengo. Pues no escribí controles, pero digamos que ahí puede haber escrito el control, quién es el responsable, y aquí empiezo ya a hacerle seguimiento, y es, listo, ¿cómo voy a medir ese indicador que viene o la evidencia del control? ¿Qué tipo de control es? ¿Qué clase de control es? Si lo voy a hacer semanal, mensual, quincenal, semestral, etcétera. ¿Cuándo voy a iniciar? ¿Cuándo voy a terminar? ¿Ya? ¿Cuándo hago seguimiento? Y lo que hablábamos
también es que ya cuando tenemos procesos maduros, no evaluamos tanto el riesgo, sino que evaluamos los controles. Y evaluamos si el control es débil. Fíjense que aquí el sistema me va calificando dependiendo de lo que yo vaya llenando, si es moderado, si es fuerte. Y con toda esa información yo puedo tomar decisiones de cambiar el control, de mejorarlo, y con base en eso, pues tener un mejor sistema de gestión de riesgos. Esto es algo adicional que seguramente a las personas que han estado involucradas en estos procesos de gestión de riesgos saben que a veces es complejo llegar a este nivel porque quedan con la foto muy clara de dónde está ubicado cada riesgo, pero cuando se va a materializar el plan de acción, pues va a depender un poco de variables de cómo funciona el sistema, etcétera, que hace que no sea tan fácil hacer seguimiento, pero pues, creo que en muchos casos se hace muy bien. Aquí todo está integrado en la misma herramienta y finalmente yo voy a ir a la pestaña de resultados, voy viendo todo eso en forma gráfica. Entonces aquí la gestión de riesgos, que es la última pestaña de esta herramienta, nos permite reconocer, por ejemplo, que gráficamente pues tengo un riesgo acá en menor, por acá está es moderado contra probable. Todo eso que hicimos allá me lo está ubicando ahí, que tengo dos riesgos, está moderado contra posible, ¿ya? Me da una ponderación de dónde están los riesgos, de los 7 riesgos, hay 3 en alto, 2 en medio, uno muy alto y uno en bajo, ¿ya? Y finalmente el sistema automáticamente genera unos conceptos. En este caso, por ejemplo, dice textualmente, y eso se carga automático, se identificaron y valoraron 7 riesgos, de los cuales se recomienda atender primero el riesgo crítico muy alto de manera urgente, luego los 3 riesgos altos de corresponder al 43% y finalmente los riesgos medios y bajos que suman el 43% restante. Entonces, ahí están haciendo un concepto frente a la criticidad de los factores. Entonces, en algún momento nosotros seleccionamos si tenía que ver con recursos humanos, con procesos y procedimientos, con el modelo de negocio. Entonces, fíjense que los recursos humanos y modelo de negocio, pues, aquí podemos ver que recursos humanos tiene 2 factores, uno y uno, dos, y modelo de negocio tiene uno, pero en el concepto dice el factor que aporta mayor riesgo es modelo de negocio, porque es donde está el riesgo alto, ¿ya? Entonces no quiere decir que un área, un tema, por tener muchos riesgos, es donde yo más foco debería hacer. Finalmente, la importancia de ese impacto y de esa posibilidad de que suceda es el que me define dónde yo debo enfocar los esfuerzos. Frente al impacto potencial, y aquí aparecen los 4 objetivos. Si tuviera los 5 objetivos serían 5, si tengo 3 solo 3. Entonces fíjense que tengo 2 riesgos o 2 factores asociados al primer objetivo, aquí 2 también al primer objetivo, 2 al tercer objetivo y 1 al cuarto objetivo. Pero en el concepto, fíjense que donde esté el riesgo alto es el que va a ser más importante. Entonces también me saca, el impacto es potencialmente más alto en el eje de propósito y resultados, que es este de aquí, eh, en donde el objetivo con mayor riesgo es el incumplimiento de acuerdo al análisis de riesgos. Bueno, vemos que está el concepto de acuerdo en lo que yo llené, ¿ya? Que es la interpretación que ocasionalmente daba el consultor o el experto al interior de la organización, pero en este caso el gerente o el encargado de alimentar ese tipo de herramienta ya tiene conceptos que le ayuden a tomar decisiones y a generar un plan de acción acorde a la necesidad de la organización. Y para finalizar, como lo veíamos también al finalizar la presentación inicial, eh, uno evalúa los controles. Entonces, en esas 5 tácticas de controles tenemos, en un caso vamos a aceptar el riesgo alto, en otro caso vamos a transferir o compartir el riesgo medio, por aquí 2 lo vamos a eliminar, vamos a reducir el impacto de este riesgo bajo y este riesgo eh, bajo medio también. Y aquí nos da, atención, los controles definidos hasta el momento no son lo suficientemente
confiables para minimizar la probabilidad o materializar los riesgos identificados. Enfóquese en mejorar los controles asociados a los riesgos muy altos o altos. Entonces, aquí el proceso te va sugiriendo qué hacer, ¿no? Entonces, hicimos el seguimiento el día 6 de octubre de 2022. Entonces, el próximo mes, 6 o 5 de noviembre, miremos qué pasó con los controles. ¿Han sido suficientemente confiables, moderados, débiles? Entonces, mejoremos los controles, dependiendo de ese plan de acción que hayamos definido. Entonces, con este ejercicio podemos en forma práctica y en forma integral, que es un término que nos gusta mucho, hacer una gestión apropiada de esos riesgos en la compañía o en la organización. Recuerden que desde UBIC siempre estamos buscando generar valor para que consultores, líderes en empresas pequeñas y medianas o microempresas o instituciones de fomento tengan herramientas a la mano para cumplir propósitos. En este caso es cómo mantenemos esa generación de valor entendiendo y trabajando con esos riesgos, generando los controles adecuados, haciendo el seguimiento de los controles en forma estratégica con un plan de acción que facilite ese seguimiento. Cada uno de estos miércoles, primer miércoles de cada mes, queremos seguir compartiendo ese tipo de herramientas. Por lo tanto, invitamos a los que nos están escuchando hoy a que nos sigan en nuestras redes sociales. Siempre vamos a estar como Ubic System en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, y nos pueden seguir, solicitar las herramientas. Con mucho gusto se las compartimos. Son herramientas que no tienen costo para quien desea usarlas. Nuestro propósito es ayudar a las empresas a generar valor. Por lo tanto, este tipo de herramientas se entregan a las organizaciones que así lo desean, como lo hemos hecho hasta la fecha. Por lo tanto, síganos, no se pierdan de este tipo de contenidos. Estamos atentos a preguntas, comentarios. Pueden dejarlas en este webinar o pueden escribirnos directamente. Mi correo es aotero@ubicsystem.com y nos pueden encontrar, como dije anteriormente, en cualquiera de esas redes sociales. Muchas gracias, estamos atentos y que pasen un feliz resto de día y nos encanta generar valor en sus compañías, en sus procesos empresariales. Tu camino, tu crecimiento es nuestro objetivo. UBIC, tu camino, nuestro objetivo.